No, muchas gracias, muy amables y gracias porque creo que este esfuerzo de aliarnos y que hemos durado, pues ya hemos dicho 25 años aquí juntos, este conjunto de instituciones, de organizaciones y de esfuerzos, afortunadamente todos muy distintos, porque eso es lo que le da la calidad también y la viveza a Viva. Y poder en este momento, en esta circunstancia, en este hecho político y en este hecho social que tenemos entre manos de esta transformación del conflicto armado que se habla en La Habana, pero también la oportunidad de transformaciones sociales, que son precisamente las de fondo, porque el conflicto armado es ciertamente que es un conflicto importante y hay que transformarlo y mirar cómo resolvemos de otra manera y cómo hacemos el trámite de los problemas sin armas, pero nos queda el otro gran conflicto, los otros gran conflictos que son los conflictos sociales, que son los de fondo, que son los mayores, que son los más retantes. Y creo que este acuerdo interinstitucional que es Viva o esta convocatoria también de ánimos y de sentidos y de seres humanos que somos aquí, de amigos y de amigas, pues también fortalece en estos momentos el que no estamos solos para hacer esto. Yo quisiera poner unos retos, los he llamado así, unos retos frente a este desafío que hay para nosotros como organizaciones de la sociedad civil en este proceso que tiene un tiempo inmediato, pero tiene un tiempo mediato y un tiempo de largo plazo. Un primer reto es, creemos nosotros, que es sostener e incrementar la movilización social. Yo creo que ahí, bueno, hay repertorios distintos hoy en día, hay movimientos sociales muy diversos, comparo con hace 25 años posiblemente, repertorios, maneras de hacer las cosas, presencias en la sociedad de ese movimiento social ciudadano, amplio, de diversas tendencias también, aceptando mucho las diferencias, mucho más que antes, ideológicas incluso. Entonces, pero es el reto de que la sociedad organizada y ciudadanos y ciudadanas organizadas estén en esta movilización de la construcción y transformación del conflicto social para generar allí, desde esa movilización ciudadana, nuevas formas de que los ciudadanos participemos en la realidad de este país. Es decir, eso es una bandera que Viva la Ciudadanía es precisamente su alma. Y nosotros desde CINEP creemos, por nuestras investigaciones en movimientos sociales y nuestras bases de datos y la investigación que hacemos allí, el seguimiento y el acompañamiento a organizaciones sociales, creemos que allí tenemos que seguir fortaleciendo esa movilización social, haciéndole también seguimiento, acompañando, aprendiendo de esa movilización social. Entonces creo que el primer reto es ese, es sostener e incrementar, fortalecer esa movilización social por la paz, por la transformación del conflicto social, que son económicos, conflictos políticos, conflictos ambientales, conflictos de participación política, etcétera. Un segundo reto, de todas maneras, también por nuestros estudios de base de derechos humanos, vemos que el conflicto seguirá estando presente incluso de forma pues violenta. Y lo que hemos visto es que en estos años de diálogos, por ejemplo, el paramilitarismo ha venido haciendo una incursión muy fuerte. Si miramos la curva, pues yo iba también a exponer una cosa aquí con Ramón, pues que también tiene otra exposición, pero bueno, estamos aquí sentados de esta manera. Pero la curva de intervención del paramilitarismo
en estos años del diálogo de La Habana va increciendo, ¿no? En sus acciones. Entonces, este copamiento violento es preocupante. Entonces, ahí tenemos que, es un segundo reto, y es el seguimiento a la violencia posfirma de acuerdos y en la época de transición. Ahí no podemos bajar tampoco la bandera. Las entidades que estamos en eso, tendremos que seguir haciendo visible ese elemento de la violencia política, ¿sí? Que seguirá, infortunadamente, creemos nosotros, un vaticinio que seguirá haciendo presencia. Entonces, y hay que hacer el seguimiento y la denuncia y también ir generando allí propuestas de transformación de esa violencia. Un tercer reto que sí nos vamos convenciendo y que ya parece que esta sociedad, por lo menos teóricamente, lo tiene en la cabeza y que ahorita los panelistas nos decían, pues es esto de lo territorial, de la paz territorial. Y ahí vemos también con nuestros equipos de trabajo en CINEP, del análisis territorial, del análisis del conflicto territorial, del análisis de las posibilidades alternativas, vemos que lo regional definitivamente es decisivo en esta transformación del conflicto social. Sí, y en lo territorial, también la articulación, la generación de interlocución entre sociedad civil, Estado local, Estado regional. Es decir, ese mundo de lo regional con sus diversos actores, con sus diversas dinámicas económicas, sociales, la tenemos que trabajar muy bien. Fíjense en lo de justicia que hablábamos ahora. Esa diferenciación, de pronto aquí se necesita otro tipo de normatividad jurídica en la costa atlántica, nos decía Camilo Borrero. Nosotros también creemos que, lógico, y todos sabemos que en la economía, en la manera incluso cultural de expresarnos, en la educación, por ejemplo, ¿cómo hacer educación en un territorio y en otro? ¿No? Y en un proceso en que queremos superar un conflicto social, ¿cómo hacer la educación allí? ¿Cómo hacer la administración pública en un territorio nariñense diferente al costeño? Porque somos diferentes, pero es que la diferencia no es un problema, la diferencia es una riqueza. Pero ¿cómo hacer esa paz territorial? Es todo un reto que allí nosotros como sociedad civil sí que tenemos mucho que ofrecer, porque hemos hecho muchos esfuerzos regionales. Viva está compuesto también por regiones, donde hace su desarrollo de trabajo. Entonces, ese tercer reto de pensarse muchos temas a nivel regional, ya lo hemos expresado en muchos paneles y foros y cosas, nosotros creemos en eso, creemos que la paz camina por ahí, es decir, la paz es nacional, pero si no se hace desde las regiones, no, esto no va a funcionar. Entonces, es cómo salirnos del cliché de la paz territorial y empezar de verdad a construir eso en la realidad. Un cuarto reto es, de todas maneras, este país, a pesar del conflicto armado y social, tiene cantidad de experiencias y de conocimiento sobre cómo proponer hacer procesos de transformación hacia la paz. Es increíble, en la base de datos nuestra también de movimientos por la paz, de DataPaz que llamamos, también nos sale que este país es muy activo en propuestas de paz, desde los jóvenes, desde las mujeres, desde los procesos campesinos, indígenas. O sea, hay propuestas y muchas veces nos han llegado a nosotros a preguntar de las oficinas del Estado o de la cooperación internacional, ¿dónde hay una frasecita que se han inventado que se llama que los éxitos tempranos? ¿Cómo así que éxitos tempranos? ¿Es que vamos a nacer hoy o qué? No, esto tiene una cantidad de procesos sociales que ya tienen muchos éxitos. Eso hay que recogerlo, eso hay que religarlo y eso hay que impulsarlo. Es decir, estoy hablando de las experiencias de paz que ya están caminando y ningún éxito temprano. Eso son realidades que van más allá del éxito temprano, que no vayan a invisibilizar los procesos que ya tenemos. Un quinto reto es ganar la perspectiva de paz nacional. Esto es un proyecto nacional también, es regional, pero también es nacional. Entonces, ahí tenemos
una perspectiva de construcción de paz nacional que la tenemos que ir haciendo desde las regiones, pero que no se nos vaya a perder esa dimensión nacional. En CINEP nos preocupamos bastante porque la dimensión nacional también hay que estructurarla, hay que tener una visión de país con sus riquezas regionales, pero lo nacional está allí como reto para construir. Quisiera compartir como tres momentos. Uno, de unas premisas que creo importante que debemos nosotros considerar como organizaciones de la sociedad civil, luego unos retos también como organizaciones y después unas propuestas más específicas como Viva la Ciudadanía. En cuanto a las premisas, es importante preservar la premisa ya dicho en el plan trienal, pues en el plan institucional de Viva la Ciudadanía y de nuestras organizaciones y las reflexiones que venimos haciendo, y es que estamos hablando de una paz más allá de una negociación política. Una propuesta inmediata pues es la incidencia en los planes de desarrollo 2016-2019. Hay una dificultad porque la mayoría de ellos, por lo menos a los que nosotros le hicimos lectura en Antioquia, las socias de Viva la Ciudadanía, no incluyeron la mayoría de ellas la construcción de paz o el proceso de paz en sí mismo, y pues la explicación es que todavía no está firmado el acuerdo y por lo tanto todavía no es un asunto obligatorio, pero hay un momento específico de incidencia inmediata en los planes de desarrollo. Es necesario mantener un reto de promoción de cambio cultural en la paz, cambio cultural en la sociedad, para una opción por una cultura de paz. La manera de resolver los conflictos, la manera de relacionarnos, asuntos relacionados con la convivencia, tienen que ver con un cambio cultural. El otro es el mantener el propósito permanente y acciones consecuentes para la paz, la construcción de paz y la reconciliación. Nosotras, digamos, somos organizaciones que además de construir enfoques filosóficos y políticos, somos organizaciones de acción social. Esa acción social a la que se refería el CINEP como uno de los retos es también reconocer ese acumulado de experiencias institucionales y sociales que tenemos en favor de la construcción de paz y seguirlas consolidando, porque son las maneras también de demostrar una construcción permanente de la paz y la reconciliación. Y finalmente, para concluir, unas propuestas como Viva. Primero, hay un momento muy importante que estamos viviendo en Viva, este seminario hace parte de eso, y es repensar a Viva. Y ese repensar a Viva nos está haciendo pensar en el acuerdo, volver al acuerdo programático que tenemos, revisarlo, en preguntarle a ese acuerdo programático por la vigencia y la pertinencia y en qué debemos desarrollarlo más, y ahí estamos participando diferentes niveles de las instituciones. Es una oportunidad para conversar entre nosotras. Lo otro es que si bien el plan institucional de Viva se construye colectivamente entre las socias y se aprueba en asamblea, finalmente termina siendo el plan implementado por Viva, pero necesitamos extraer una agenda más específica o unas acciones más concretas que nos junten. Y creo que hay una inmediata que tiene que ver con la refrendación. Yo propongo que la refrendación, o pues ya también lo hemos discutido, sea un punto de convergencia y que lo que hagamos, incluso con imagen o con logos si se quieren, y los tipos de acciones, las concertemos y la implementemos de manera conjunta para que vamos fuerte como Viva
a movilizar el voto positivo por la refrendación y a unirnos a otras iniciativas sociales ciudadanas también por la refrendación. Dejo hasta aquí mejor. El sindicalismo ha sufrido un retroceso impresionante, especialmente en materia organizativa y de negociación colectiva. Por ejemplo, en el año 77, la tasa de afiliación a sindicatos en Colombia era del 17%, hoy es el 4,4%. Ahora, ¿cuáles son las razones, digamos, de ese descenso? Son dos razones. Una de ellas son las reformas neoliberales, que uno de los grandes daños que el neoliberalismo le ha hecho al sindicalismo fue la desvalorización del trabajo. El trabajo perdió importancia y centralidad en la sociedad. El trabajo hoy no es importante en la política pública. Incluso un gobierno llegó a acabar el Ministerio de Trabajo, porque eso no era importante en la política pública. Así el Ministerio de Trabajo no tenga un efecto real hoy, desde el punto de vista de la imagen o el mensaje a la sociedad, acabar el Ministerio de Trabajo es decirle a la sociedad que el trabajo no es importante. Entonces el trabajo perdió importancia, entonces apareció el empleo precario, la inestabilidad, que le quitaron piso, digamos, social y jurídico a los sindicatos. Uno hablando con sindicatos, por ejemplo, los sindicatos cementeros, por decir en Puerto Nare, en Puerto Nare fue un sindicato donde desaparecieron, hubo un nombramiento como de 3 juntas directivas en serie que mataron a todos, pues en el caso de los sindicatos del cemento en Puerto Nare. Y uno habla con los jóvenes de hoy y muchos hasta justifican lo que pasó en la época, es decir, de la gente joven de hoy. Entonces, con ellos hicimos un trabajo para recuperar esa memoria y reconstruir la verdad pues, de lo que pasó. Con Viva la Ciudadanía, por ejemplo, creo que un tema fundamental hoy es hacer parte pues, de esta campaña pedagógica para garantizar que la refrendación ratifique los acuerdos. Yo creo que la Escuela Nacional Sindical en eso se cruza, pues, y creo que ese es un tema central hoy y ojalá tuviéramos recursos adicionales para meterla a esto, porque de ahí depende mucho lo que sigue en esta propuesta que creemos es fundamental para que el sindicalismo se reconstruya y la democracia colombiana tenga una dimensión sindical que uno tiene. En el tema de reparación, creemos que ese es un tema en el que pues, hemos venido trabajando, pero lo planteábamos también ayer en la conversación de la comisión. Aquí hay un asunto que no lo hemos mencionado pues, de manera muy explícita, y es la relación entre, digamos un poco como cuál es la línea de base para la discusión sobre reparación. Veníamos, digamos, de todo el tema de la ley de desplazamiento, viene el tema de ley de víctimas, ahí hay enormes deudas institucionales, entonces un poco como poder ayudar también a comprender en términos, por un lado legislativo, cómo se van a cruzar esos diferentes sistemas que hay ahí, pero también un poco cuál es la línea de base y cuál es la perspectiva que se plantea en términos de reparación colectiva. El otro tema es el tema de garantías de no repetición. En región hicimos el año pasado un ejercicio muy importante de consulta ciudadana sobre qué significa garantías de no repetición. Creemos que hay un aprendizaje que nos ha permitido obtener algunas pistas sobre qué es lo que la ciudad o la ciudadanía denomina eso y cuáles son los retos institucionales que se ofrecen para esto. Y finalmente, en este tema, como a nivel temático, hay un asunto al que quisiéramos trabajarles, el tema al asunto de capacidades locales para la implementación de los acuerdos de paz. Eso implica diálogo con institucionalidad local, implica sociedad civil, implica la pregunta de cuál es la capacidad que tenemos como sociedades y como territorios para la implementación de estos acuerdos. Y finalmente, el tema de veeduría, o sea, un reto natural a lo misional, digamos, de estas instituciones es poder entonces dotarnos de instrumentos, de escenarios, de actores, de alianzas que nos permiten hacer un seguimiento tanto a la implementación, de los acuerdos, como ahí lo enlazo de nuevo con el tema de garantías de no repetición, y es que finalmente todo esto tiene sentido pues en la perspectiva de que no se vuelvan a repetir las cosas que nos tienen hablando sobre esto. Por ahí.
Bueno, muchas gracias. Nosotros desde Foro hemos venido también desarrollando una reflexión sobre estos temas y sobre las implicaciones institucionales para nosotros y obviamente para Viva. Yo voy a referirme a 3 puntos básicos. El primero, digamos, un punto más de enfoque que tiene que ver con la concepción de la paz como un proyecto político-cultural. Ese es un punto que hemos tratado de desarrollar recientemente en los últimos meses, desde el año pasado en Foro, porque nos parece que, aceptando la premisa ya mencionada por otros colegas de que la paz es mucho más que los acuerdos de La Habana, pues obviamente la paz debe ser entendida como un proyecto político-cultural que incorpore esos acuerdos, por supuesto, porque ese es un hito importante, el del fin del conflicto, pero que sobre todo se convierta, digamos, en un conjunto de representaciones, de creencias, de maneras de comportamiento sobre cómo debe ser la vida en sociedad y sobre cómo eso se traduce en las prácticas cotidianas, individuales y colectivas, y no solamente de los agentes políticos, sino de la sociedad misma. Por supuesto, ese es un proyecto heterogéneo, es un proyecto que tiene entradas muy distintas, que tiene lecturas muy diferentes desde dimensiones territoriales, de género, étnicas, etcétera. Y creo que una de las cosas más importantes para comprender para construir ese proyecto político es justamente entender que ese proyecto se construye desde distintas miradas y que esa diversidad de miradas en torno a la paz también es un, digamos, reto que debemos entender las ONGs para poder actuar, digamos, de manera adecuada y correcta y no creer que la paz es un proyecto único, monolítico, que se impone per se. Es decir, hay contenidos diversos, hay narrativas distintas sobre el tema de la paz que las debemos, digamos, tomar en cuenta como base para la construcción de un proyecto diverso. Pero es también, bueno, y en ese sentido, digamos, hay dos componentes fundamentales de ese proyecto que en medio de esa diversidad sí deberían servir como una sombrilla común a las lecturas distintas. El primero es el tema, digamos, un núcleo fundamental de ese proyecto político es el tema de la reconciliación y la convivencia. Y en segundo lugar, el segundo núcleo duro nos parece a nosotros es que la paz no se construye si no tratamos de construir riqueza, desarrollo, pero de manera incluyente, justa, y de tal manera que, digamos, el acceso a mejores formas de vida y de convivencia sea un acceso para todos, del cual nadie pueda ser excluido y que sea equitativo y justo. Movilizar gente sí, y movilizar gente en torno a la paz, en torno al desarrollo del territorio, etcétera, pero movilizar gente también en torno a la construcción de nuevas alternativas políticas que además se presenten como nuevos actores en la búsqueda del ejercicio del poder. Nosotros, una cosa que hacemos de manera fuerte en los últimos 15 años es formar equipos en derechos humanos, en resolución de conflictos, en apoyo a víctimas, en apoyo psicosocial a víctimas, en construcción de paz. En los territorios, no lo hacemos en Bogotá, no lo hacemos en Medellín, lo hacemos en los territorios. Y que allí con esos equipos son autónomos, no dependen de nosotros. Eso ha sido una experiencia exitosa que nos ha permitido a la vez constituir o animar una red nacional de personas dedicadas al trabajo por los derechos humanos, por la construcción de paz. Son 100 instituciones, de ellas 30 diócesis de la Iglesia Católica. O sea, y también están en las zonas más complicadas de este país, donde creemos que se va a jugar mucho la reinserción y el posconflicto. En el último tiempo, nosotros hemos percibido, y yo lamento que nos falta fuerza para eso, que este país se está acabando, que este país lo estamos acabando. Ríos, humedales, hoy el alcalde tratando de extender con viviendas en el norte de la ciudad, donde tenemos una reserva forestal. Y entonces, en ese sentido, Podium está insistiendo y trabajando en la defensa del medio ambiente y tenemos unas escuelas ambientales. En este próximo año vamos a dedicar a la costa pacífica, a formar equipos en la costa pacífica, a la defensa del río Magdalena, en contra de las represas que quiere hacer el gobierno con Indochina, 5 represas en el Huila, y también en Santander,
en defensa de los páramos. Entonces, ese es un trabajo que yo creo que es importante, que los nuevos conflictos son los conflictos ambientales y las resistencias que tienen que tener las comunidades es la defensa del territorio, en contra de multinacionales, en contra de locomotoras mineras, en contra de muchas ONGs que están también apoyando eso, de alguna manera. En Podium alojamos y participamos, y en esto nos han ayudado en las escuelas y en la red, una organización alemana que es la AGH. Lo menciono porque ellos son alemanes, han ampliado su programa en Colombia, hoy van a tener 23, 24 cooperantes, y su foco va a ser el tema, además vienen con un fondo que se llama Servicio Civil para la Paz, entonces en el trabajo por la paz y en la defensa del territorio, y están vinculadas a muchas ONGs de derechos humanos y también en los territorios, en la defensa de los territorios y en promoción de la paz. Ustedes saben, en Podium tenemos una relación especial con las agencias de cooperación. Nosotros estamos haciendo un llamado a las agencias de cooperación, sobre todo a las alemanas, a que aumenten sus recursos. Estamos diciendo, necesitamos más recursos para el posconflicto. A mí se me ocurren dos cosas en las cuales Viva la Ciudadanía, además mirando la historia de Viva, podría hacer bien. Las organizaciones sociales, las comunidades campesinas, los afros o distintas organizaciones necesitan muchas veces herramientas. Nosotros, por ejemplo, en Viva la Ciudadanía contratamos, cuando estaba en el proceso de la constituyente, a José Antonio Campo, para que hiciera una propuesta, porque también dijimos en aquella época, la nueva constitución necesita plata, necesita inversiones sociales. Entonces se creó, hubo una cuestión de un artículo transitorio donde se creaba un fondo para eso. Fondo de solidaridad, ¿no? Bueno, yo creo que estudios como eso, para desarrollar los acuerdos de La Habana se necesitan hacer propuestas y Viva la Ciudadanía podría contratar especialistas con gente misma de Viva la Ciudadanía en diálogo con las organizaciones sociales, no aislados de las organizaciones sociales, en diálogo con ellas, con participación de ellas, con discusión con ellas, ayudarles colaborando con esos insumos para que tengan herramientas en su trabajo y en la cuestión de reglamentación también que se hablaba esta mañana. Y en la implementación, miren, muchas veces Viva la Ciudadanía es un caso excepcional. Normalmente las ONGs, cada una trabaja en su propia parcela, muchas veces aislados. Poco a poco vemos que nos necesitamos y entonces tratamos de establecer alianzas. Pero la primera experiencia fuerte que tuvimos fue esa alianza en Viva la Ciudadanía. Y yo creo que ahora, por ejemplo, podríamos hacer equipos polivalentes o equipos interdisciplinarios itinerantes de las organizaciones de Viva y otras. Por ejemplo, en las organizaciones de Viva hay pocos equipos de abogados, ahí se necesitan. Que podamos atender a comunidades, a organizaciones campesinas en los sitios donde hay dificultades, que allí pueda haber equipos profesionales que les ayuden a su reclamación en aspecto de tierras, en retornar a determinados lugares. Yo creo que ese ejercicio que podíamos hacer de forma mancomunada, nosotros con otros, podría ser muy positivo para las organizaciones sociales. Mire, la paz sobre todo va a estar en el territorio, y en los territorios hay ONGs flojas o no hay. Orinoquía, olvídese, no hay ONGs, está la iglesia, y la guerrilla, y los paras, y eso. Entonces, y los mineros destruyéndola. Pero entonces, allí ver cómo un equipo polivalente, un equipo itinerante puede ayudar en alianzas con los que están allí, yo creo que sería muy valioso para esas regiones. Cuando vinieron los procesos anteriores de paz, entonces fuimos invitados y entonces participamos en el proceso de inserción del EPL y del M19,
¿Por qué? Porque pues veíamos precisamente que esos procesos eran claves para el desarrollo económico y social del país en lo que nosotros pretendíamos. Por esa época pues fuimos invitados por Viva y vimos ahí claramente que era el camino para lograr nosotros vinculación de alguna manera a lo específicamente social y a lo político que no trabajamos desde Corfas. Por eso estamos en Viva y nos sentimos ahí muy cómodos. Entonces, lo que pensamos que podemos hacer es poner a disposición de este proceso lo que hemos hecho en el pasado, revisado, ¿sí?, en muchas partes un poco cuestionado, actualizado en este momento. ¿Qué ve uno cuando habla de esto de fomentar la producción agropecuaria a la economía solidaria y cooperativa? ¿Qué ve uno ahí? Entonces, sencillamente, hay unos aspectos positivos cuando estamos pensando en personas que se van a reinsertar a la vida civil, unos aspectos positivos, como es primero el que haya una voluntad de insertarse a la sociedad civil. Cuando se ha tomado la decisión de dejar las armas e insertarse a la sociedad civil, pues se quiere realmente hacer una actividad que le permita vivir a la gente, ya no a través de las armas, sino precisamente a través de proyectos económicos en el sector rural, pues eso es clarísimo. Entonces, ese es un factor positivo, nosotros lo vimos en las dos experiencias de reinserción que tuvimos, la gente, los reinsertados que querían entrar a los programas que nosotros manejábamos, pues querían de verdad hacer empresa, hacer una empresa asociativa, querían de verdad. Cuando ahora nos encontramos con algunos de ellos, pues algunos tienen empresas exitosas, realmente exitosas desde el punto de vista económico, y en lo social siguen participando. Lo segundo, pues digamos que hay esa actitud positiva, y por otro lado, de alguna manera la experiencia de haber trabajado en equipo pues para luchar, pero en equipo, les ayuda a asociarse. No es para ellos tan extraño eso de asociarse como para un microempresario urbano. ¿Qué cosas hacen difícil el trabajo? Pues en primer lugar es que esto de la actividad económica de por sí es difícil. Hacer empresa es difícil. Uno sabe que de 10 empresas que se montan, no solo en el país, sino a nivel internacional, a los 5 años sobrevive una. Eso es así. Entonces, eso es difícil. Segundo, lo asociativo es difícil. Desafortunadamente, ya es difícil de por sí, porque pues, trabajar con otros es difícil, pero desafortunadamente en los últimos años, con el embate neoliberal que aquí parece que mostraron muy claramente, pues se defendió la idea de que lo que vale es lo individual, lo particular, ¿sí? Entonces se promovió fue el apoyar empresarios, pequeños empresarios, pero individual, nada de asociativo, que eso complica la vida y eso no sirve para nada. Entonces, no hay en este momento cultura de la asociatividad, ¿verdad?, para la producción económica. Un poco la experiencia del que ha sido combatiente, pues le hace difícil meterse a la disciplina de un proyecto económico, porque de alguna manera tiene un ego elevado, eso está muy bien, pero ese ego le hace difícil someterse a muchas cosas. Eso lo vivimos nosotros en los dos procesos en que participamos. Sin embargo, pues digamos que en el conjunto es claro que si el país quiere resolver los problemas del campo, mirados desde lo que es la economía campesina, la economía de la gente pobre, la única vía es la asociación, ¿sí? El campesino solito, él siempre va a ser pobre, ahí no hay nada que hacer. Pero cuando se asocia y cuando se llega a crear cooperativas ya de algún tamaño, puede luchar de igual a igual en los mercados, tipo Corabastos, ¿sí?, tipo mayoritaria, puede hacerlo. Sin eso, pues es perdido todo lo que se haga acá. Se podrá seguir financiando pequeños empresarios, microempresarios, pero eso también lo hacen desde toda la vida los agiotistas de las plazas de mercado y les va bien, ¿sí? Y la gente con eso medio sobrevive, pero nunca van a llegar a un desarrollo humano que valga la pena.
Ahora, entonces nosotros lo que queremos es poner a disposición de ese proceso eso que hemos hecho en el pasado, revitalizarlo ahora, porque ahorita tenemos muy poco de eso, porque las condiciones nos lo hacen muy, muy difícil, casi imposible, ¿sí? Y de todas maneras, pues revisando lo anterior, quisiéramos poner un énfasis grande en lo que dije yo al principio, en que eso sea en conexión con lo específicamente social, ¿sí? De manera que claramente sea vinculado con los movimientos sociales regionales, sea vinculado con los movimientos políticos que desde ahí van surgiendo. Entonces esperamos pues contribuir con eso y ponemos pues todo nuestro conocimiento, nuestra expertise al servicio de ese trabajo. Y ahí creo que hay dos cosas que son fundamentales. La primera es, nosotros como organizaciones de la sociedad civil creo que tenemos una agenda propia que no es solamente la agenda de los sectores sociales con los cuales nos relacionamos. Es decir, yo creo que nosotros tenemos una apuesta que va más allá de lo que presenta el sindicalismo, las víctimas, las comunidades campesinas. Yo creo que nosotros como actor político tenemos una agenda de la democracia, ¿cierto? Que se pone en diálogo con la agenda de los sectores con los cuales nos relacionamos y representamos. Y yo creo que esto requiere como un poco una transformación también en la cultura política nuestra, y es abrirnos y romper con los sectarismos tradicionales, ¿cierto? Romper un poco, yo sé que no es fácil, es relacionarnos con un conjunto de actores y sectores sociales que son muy difíciles, pero cómo nos ponemos como meta la constitución de un actor político y social que juegue como un actor central en la coyuntura colombiana y que tenga en la democracia y en los procesos de democratización el programa político a impulsar. De todas las intervenciones hay un punto en común y es, vamos a trabajar juntos, hay que hacer una agenda mínima, hay que trabajar en los territorios. No nos cambia en nada, como lo decía Marta, de pronto trayendo voces también del trabajo en las mesas, el objeto mismo de las organizaciones que ya somos, simplemente es el lente o el enfoque con el que lo vamos a mirar, que es el lente o el enfoque de la paz. Pero hay una intervención que me llamó la atención para decir que yo creo que estamos de acuerdo casi en todo, que habría que poner es como a funcionar o en marcha esa maquinaria, pero hay un punto en especial que a mí me gustaría saber cuál es la percepción del resto, de los panelistas, y creo que lo decía Fabio, y es con relación a los movimientos sociales, las organizaciones sociales y ese paso que podría darse en este contexto a los movimientos políticos, en una transición al poder o a la toma del poder. Y yo creo que ayer también lo vieron en la mesa, a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque las organizaciones sociales siempre trabajamos desde ahí, ¿cierto? Desde lo social. Pero en el caso nuestro, en el caso colombiano, no hemos llegado a incursionar y a meternos realmente en esa tarea de llegar hasta allá, de materializarnos en movimientos políticos que ejerzan poder. Entonces, como siempre he tenido ese interrogante y aprovechando que hay 8 organizaciones más, me gustaría saber, ¿eso es posible? ¿Eso es viable? ¿Eso se ha pensado en algún momento dentro de las agendas programáticas de las organizaciones sociales? ¿O eso es demasiado descabellado? Bueno, creo que también tengo una pregunta y es, creo que buena parte de los panelistas y la panelista se refirieron a la refrendación y a la acción de nuestras organizaciones alrededor de promover la refrendación, digamos que se refrenden los acuerdos que salgan de La Habana. Sin embargo, me pregunto si al interior de nuestras organizaciones o como Viva hemos hablado sobre para qué la refrendación y sobre qué efectos tendría si no logramos, sé que puede ser prematuro, pero creo que hay que pensarlo. ¿Qué pasa si nos va mal en esa campaña por la refrendación de los acuerdos? ¿Cuál sería nuestra perspectiva como Viva la Ciudadanía en ese sentido? Mi pregunta tiene que ver alrededor de la paz territorial. Creo que hay coincidencia en que hay que trabajar la paz territorial, pero además no olvidar la paz nacional, pero solamente Marta habló de lo urbano. Y para mí, por supuesto, me da vueltas porque como la paz territorial siempre se piensa como lo rural, pero la mayoría de la población está en las ciudades.
¿Qué reflexión, avance, qué creen que debería ser Viva en ese sentido? Esa última pregunta se me hace muy importante y se ha debatido en algunos escenarios, porque es que ¿qué es un territorio? Si un territorio lo concebimos solamente como una parte geográficamente combinado con desarrollos económicos o desarrollos sociales y políticos, pero si lo consideramos en su conjunto, pues un territorio tiene conglomerados urbanos y tiene conglomerados o escenarios rurales. Es decir, yo creo que ahí hay un debate que se ha dado largamente sobre lo territorial. ¿Qué es lo territorial? Y ahí creo que tenemos que también, es un debate que no está todavía terminado, que es un debate vivo y que ahí nos toca también hacer una reflexión mucho más compleja. Cuando nosotros empezamos en el CINEP, en el Magdalena Medio, fue uno de los primeros debates fuertes, porque nosotros empezamos a trabajar muy fuertemente en Barranca, en el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, y creíamos que era trabajar Barranca, cuando nos dimos cuenta de que si teníamos una concepción más compleja del territorio, nos tocó empezar a entender las dinámicas del conflicto armado, las dinámicas del petróleo, las dinámicas del movimiento social, del conflicto en su